El Internet tiene sus propias reglas, cultura y además su propio lenguaje. Un ejemplo claro es el llamado meme que en época mundialista se vuelve viral. Faltan 2 semanas para que finalice la cita más grande que tiene el fútbol cada 4 años y la creatividad de los internautas se eleva a su máxima expresión. Antes, durante y después de que finaliza cada partido, los aficionados al fútbol alrededor del mundo, sobre todo los latinos, empiezan a crear los divertidos memes. En redes empezaron a circular graciosas imágenes referentes a la caída de la selección gaucha a manos de Francia, que se impuso por un 4-3 y acabó el sueño mundialista de uno de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi. México fue eliminado por Brasil por 2-0 y de inmediato decenas de usuarios comenzaron a llenar las redes sociales con jocosas imágenes sobre la derrota mexicana. Aquí unas cuantas. La agónica derrota de Colombia luego de una tanda de penaltis ante Inglaterra produjo un sentimiento generalizado de agradecimiento que se reflejó en este tipo de memes. Con gol agónico al último minuto del partido, Bélgica eliminó a Japón y avanzó a cuartos de final. Todos los memes son para generar algún tipo de parodia o recrear un momento del partido. La selección japonesa, a pesar de perder su juego más importante, nos dejó un gesto de cultura y fair play en esta cita mundialista. Con la palabra gracias y el camerino limpio se despidieron de este Rusia 2018. Vamos con otros 2 ángulos de la noticia. Quiero saludar hasta ahora en Ciudad de México. Está con nosotros Beatriz Pereira, reconocida periodista deportiva de la revista Proceso de México. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. También quiero saludar a Nicolás González. Hasta ahora está en Montevideo, Uruguay, periodista del canal uruguayo BTV. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Es un gusto estar desde Montevideo, Uruguay. El gusto es nuestro. Va a comenzar con Beatriz en Ciudad de México, pero la pregunta va para los dos. ¿Ustedes qué análisis hacen del desempeño de las 5 selecciones de fútbol que pasaron a octavos de final? Solo 2 de ellas han logrado pasar a cuartos, Brasil y Uruguay, y 3 de ellas han quedado eliminadas. Lo son Argentina, México y Colombia en las últimas horas. Beatriz. Creo, Jefferson, que hasta ahora Brasil, que llegó como un claro favorito para ganar el Mundial, con esa intención se construyó esta selección, ha sido un buen contendiente que hasta ahora ha cumplido. Y que por el contrario Argentina es como la sorpresa más grande en el sentido de que a pesar de que sabemos que tuvo una eliminatoria complicada y que llegó de una manera muy difícil y quizá, como decimos aquí en México coloquialmente, pasando aceite, se esperaba más de Argentina, sobre todo ya en los octavos de final. Sin embargo, se encuentra a un rival complicadísimo como es Francia, otro para mí de los grandes favoritos para alzarse con la Copa en Rusia 2018. Entonces, entre los problemas de Argentina y la grandeza que tienen los jugadores, siento yo, hombre por hombre de Francia, Argentina no tuvo un camino sencillo. Se veía que iba a sufrir con Francia, así fue, y finalmente quedó eliminado. Uruguay, por otro lado, bueno, le gana a Portugal, Cavani con un excelentísimo partido, y Óscar Tavares, siendo el maestro Tavares aquí en el fútbol mundial, entiendo que es muy respetado.
logrando manejar bien a sus figuras en la selección y dando los resultados a pesar de que hay a quienes no les gusta mucho este juego de contragolpe que él despliega. Entonces siento que Colombia hoy estuvo muy cerca. Mirábamos el partido aquí en México y sentimos que Colombia estuvo a nada de poder derrotar a Inglaterra. Fue una pena que los jugadores en el último momento hubieran fallado esos tiros desde los 11 pasos. Y México, pues México es una historia que conocemos ya desde hace 7 mundiales. Alcanzan la ronda de los octavos de final y les cuesta muchísimo. Es hasta ahora una labor que ha sido imposible para México lograr dar el gran salto a los cuartos de final. No sorprende, la verdad es que creo que la victoria 1-0 ante Alemania renovó las esperanzas de los aficionados mexicanos, que motivó a los jugadores muchísimo más que en otros mundiales por haberle ganado a un rival de tan alto calibre, pero que sin embargo en los encuentros siguientes ante Corea del Sur y ante Suecia se exhibieron carencias que aquejan a la selección mexicana, que no han sido errores que no han podido ser superados a pesar de que el colombiano Juan Carlos Osorio llegó a plantear un sistema distinto de juego. Y bueno, México, como siempre nos tiene acostumbrados, se regresa a casa. Entonces creo que Colombia hizo lo que le correspondía, que se quedó muy cerca como nunca, y México pues hizo lo que siempre, a pesar de que pensábamos que podía hacer más. Nicolás González, ¿cuál es el análisis que hace usted del desempeño que tuvieron estas 5 selecciones? Solo 2 de ellas están en cuartos de final. Exactamente, Jefferson. Bueno, yo coincido en algunos puntos con lo que manifestó Beatriz desde la Ciudad de México, fundamentalmente cuando se lo tilda a Brasil como una de las grandes candidatas en esta Copa del Mundo. Creo que la selección de Tite poco a poco va encontrando el juego que pretende. Ha generado más de 30 ocasiones de gol en estos 4 partidos que ha tenido en la Copa del Mundo y evidentemente es una gran candidata. Creo que la selección argentina, que se fue con Francia de este Mundial en octavos de final, nunca encontró el juego que pretendía, o por lo menos el que trataba de plasmar Sampaoli en cancha. Creo que lo que pasa en Argentina es resultado de una gran desorganización que comienza por la AFA, que continúa luego con una desorganización en cuanto al armado del equipo, digamos, de Jorge Sampaoli, y que evidentemente no termina de plasmar, o por lo menos no termina de encontrar un equipo o una idea de juego. Argentina lo sufrió durante todo el Mundial y con bastantes dudas le terminó ganando a Nigeria para clasificar y después quedó afuera con Francia, creo que de forma correcta, porque Francia fue más que el seleccionado albiceleste en ese partido. Con respecto al resto de las selecciones, si uno hace un análisis rápido de lo que pudo ver de Perú, de lo que vio de Colombia y de lo que vio de México, creo que sin duda fue una grata sorpresa para todo el continente y creo que para el mundo entero esa gran victoria de México frente a Alemania en el comienzo del Mundial, que como decía Beatriz, creo que entonaba a todos los mexicanos de cara a lo que podía venir de aquí en adelante, pero evidentemente México fue superada por Brasil y se encontró con un equipo que cada vez que se encuentra en esa instancia mundialista trata de no fallar, como es precisamente la selección norteña. Por eso creo que había mucha expectativa centrada en México, pero creo que el cruce con Brasil no lo terminó favoreciendo. ¿Qué pasa con el resto? Me gustó mucho el juego de Perú a mí, por ejemplo. Creo que Perú fue de las selecciones que más propuso, que mejor jugó, que no tuvo miedo, que fue permanentemente al ataque, que no mereció perder, más allá de que el fútbol a veces no es por merecimientos, pero que contra Dinamarca principalmente ni siquiera mereció irse en desventaja en ese partido, por lo menos debió llevarse un punto. Hizo un gran juego contra Francia, aunque terminó siendo superado apenas por mínima diferencia, y después se tuvo que conformar con despedirse del Mundial ganándole a Australia. En este momento además una selección que no sabe si va a continuar con Gareca como técnico, porque Gareca después de 3 años al frente de la selección peruana le pidió al presidente de la federación de ese país tener un tiempo para repensar a ver cómo continuar. ¿Y qué decir de Colombia? Colombia también era una selección que no arrancó bien el Mundial, que empezó con una expulsión a los 3 minutos, que perdió con Japón, que poco a poco se fue reacomodando en la Copa del Mundo. Y hoy en un partido en el que recién lo seguíamos desde aquí, desde Montevideo, a los colegas que estaban allí en Washington y también en Moscú, seguramente para los colombianos no terminó de conformar el juego de la selección de Pekerman, igualmente lo tuvo ahí a la clasificación, porque evidentemente en la tanda de penales, más allá de que sea suerte o verdad, sí, en un momento estaba dominando a Inglaterra, ¿no? Como para clasificar. O sea que la sensación que me da es que hoy Brasil demuestra lo que es, Argentina nunca se encontró con lo que fue, Perú hizo un buen juego pero no le alcanzó, Colombia lo mismo, México lo mismo, y me detengo un segundo en Uruguay. Uruguay, un país con 3 millones, de la que muchos explicarán cómo hace Uruguay para estar siempre donde está, cómo hace Uruguay para ganar todo lo que ha ganado.
hoy nos genera una gran ilusión nuevamente a todos los uruguayos. Te diría, Jefferson, que a esta hora el país se detiene cuando el próximo viernes a las 11 de la mañana haya que enfrentar a Francia, porque la ilusión de volver a estar otra vez peleando como en Sudáfrica 2010, la posibilidad de estar llegando a una final de Copa del Mundo, evidentemente ilusiona a todos los uruguayos. Y deja de lado un poco las grandes preocupaciones a esta hora. Por ejemplo, ¿qué pasa con uno de las máximas figuras que tiene nuestra selección, como es el goleador Edinson Cavani? Que tiene un edema, no tiene un desgarro, pero que hoy está más con un pie afuera que con un pie adentro del equipo titular para ese partido. Y su presencia es fundamental. Voy a marcar una segunda pausa a comerciales Nicolás y Beatriz, respectivamente en Montevideo, Uruguay, en Ciudad de México. Dos ángulos diferentes de lo que ha sido el desempeño de las selecciones de América Latina en esta fase de octavos de final. Vamos a una pausa y ya regresamos en este especial del día de hoy a propósito del Mundial de Fútbol, analizando los últimos resultados aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.